Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, la hora que sea. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles un video acerca de la calificación y la integración de los resultados en la prueba Banfe 3. Y bueno, tenemos aquí la información. Bueno, lo que les voy a mostrar es el protocolo de un paciente que atendí hace un tiempo y los resultados y cómo se lleva a cabo el registro en el protocolo para posteriormente vaciar en la hoja de registro final para obtener los puntajes, tanto los puntajes codificados como los puntajes normalizados. Entonces espero que el video sea de de mucha ayuda. Bueno, ahí registramos los datos del paciente tal cual y como ya sabemos y, y continuamos. Muy bien, ahora les mostraré primeramente los resultados de la primera prueba, laberintos. En este caso, como podemos ver, el paciente tuvo tiempos complejos. Hay que explicar que el caso es un caso complejo de una persona, bueno, es un caso de juzgado, de una persona que aparentemente el papá refiere que él está capacitado para poder trabajar. La mamá dice que no puede trabajar porque tiene una discapacidad, por lo tanto me piden valorarlo para saber si en efecto el chico está imposibilitado para realizar un trabajo. Y bueno, entonces lo digo porque todos los puntajes que veremos son un poquito complicados. Aquí tenemos que en el laberinto 1 se hizo un total de 50 segundos, 36 en el segundo, 42, 45 y 44 respectivamente, haciendo un total de 219 segundos. En el primer laberinto tuvo un error de sin salida, en el segundo de tocar, en el segundo y cuarto de tocar y ya no tuvo ningún error más. Entonces, como podemos ver, sumamos cuántos errores de tocar tuvo, cuántos de atravesar, cuántos de sin salida y los tiempos. Para la prueba de señalamiento autodirigido, como pueden ver en el protocolo he registrado el orden en el que el paciente me va señalando los objetos, tal cual y como lo mencioné en la aplicación. Y bueno, el tiempo que se demoró fue de 2 minutos 56, que es un total de 176 segundos. En el protocolo final, en la hoja de resumen del Banfe, se coloca el tiempo, todos los tiempos del protocolo en segundos. Por lo tanto, tengo que hacer la transformación de esto 2.56 en segundos. Y bueno, el paciente no tiene perseveraciones. Bueno, en realidad se hizo bastante tiempo, ¿sí? Casi 3 minutos para completar el señalamiento. Y bueno, no tuvo perseveraciones, es decir, no mencionó ningún objeto, no señaló ningún objeto más de una vez. Y sin embargo, sí tuvo omisiones, 3 omisiones que fueron, aquí está el martillo, el peine y ¿cuál será el otro? Y la hormiga. Son las 3 omisiones que tuvo. Y el total de aciertos, recuerden que el máximo es 22, pero bueno, como tuvo 3 omisiones, lo resto y tiene 22. Entonces, de esta forma tengo ya registrado la primera y segunda prueba. Estamos en la tarea número 3, que es ordenamiento alfabético de palabras, y aquí podemos ver que he registrado en el protocolo, pues bueno, el orden en el que me lo mencionó. Por ejemplo, en la primera lista me mencionó primero árbol, luego eco y luego uva. Ahí tuvo entonces 2 omisiones. Y bueno, en el segundo ensayo, por ejemplo, mencionó primero eco, luego mencionó árbol, luego otra vez eco, por eso lo puse de nuevo. Y así con cada uno de los ensayos. Entonces aquí, ¿cuántos ensayos requirió para completar la primera lista? 3 ensayos, como podemos ver, 3 ensayos. Tuvo una perseveración, que fue esta de acá, la que he mencionado, y tuvo un error de orden, que es el que podemos ver en el ensayo número 2, y no tuvo intrusiones. Y así lo hacemos con cada uno de las listas. Como podemos ver, aquí mencionó de nuevo, entonces aquí son perseveraciones, y bueno, los errores de orden, el número de perseveraciones que haya tenido, y con cada una de las listas, ¿vale? Entonces, esto es lo que obtenemos. Inclusive anotamos cualquier palabra que no esté incluida en el protocolo y que haya sido mencionada por el paciente, y registramos todo en el protocolo. Tenemos ahora la resta consecutiva.
Como podemos ver, he registrado las respuestas que el paciente me da. Todas las respuestas las registro en la parte de arriba del protocolo y posteriormente voy calificando, ¿sí? Acuérdense que cada resta se califica de manera independiente, por lo tanto únicamente, bueno, aquí yo solamente marqué aquellas que son incorrectas, pero aquí volvió, aquí me dio 31, era 30, perdón, era 31, entonces, pero volvió a tener una respuesta acertada en 27, que aunque ya no coincide, pero es una respuesta correcta, ¿sí? Aquí vuelve a fallar y tiene un total de 9 aciertos, 4 errores y se demoró 1.34, que es un total de 94 segundos. Y lo mismo hacemos con la resta del 100-7. Registramos las respuestas que el paciente nos da y calificamos una por una. En este caso tuvo el paciente solo 2 aciertos, tuvo 12 errores y se demoró 2 minutos 48 segundos. Para la suma hacemos prácticamente lo mismo, registramos la respuesta que nos da y bueno, aquí tuvo un error, como podemos ver, corrigió y así nos vamos. Tuvo solo 11 aciertos de máximo 20, 9 errores y el tiempo que demoró, que fue de 1 minuto 37 segundos o 97 segundos. Pasamos ahora a la prueba de clasificación de cartas. Es una prueba compleja. Recuerden registrar arriba el orden en el que vamos a hacer los cambios de clasificación, que son color, forma, número, color. Esto nos va a ayudar a hacer el registro. Como podemos ver aquí, tenemos bueno, iniciamos con el color. Tuvo un error porque el paciente eligió forma. Aquí, curiosamente, el paciente tuvo aciertos. Fíjense, atinó en los aciertos y uno pensaría, bueno, su desempeño entonces va a ser limpio, pulcro. Sin embargo, no fue así. Después de 10 aciertos consecutivos, tuvo un error, naturalmente, porque pues, bueno, él pensaba que ya había conseguido descubrir. E incluso debo decir que aparentemente este error que tuvo en el número 12 fue crucial para tener un pobre desempeño en el resto de la prueba. Entonces aquí vemos un error, ¿sí? El primer error cuando hay un cambio de clasificación a forma. Luego tiene un acierto, pero el acierto, fíjense, el acierto coincidió en color y forma. Por lo tanto, no sé qué criterio utilizó. Vuelve a tener otro error, vuelve a tener un acierto que también coincide, así que probablemente él seguía confundido. Otro error, luego sigue teniendo perseveraciones, o sea, errores en el mismo. Sigue clasificando en color, perseveración, perseveración, perseveración. Luego tiene otro acierto. Se dan cuenta, los 3 aciertos que ha tenido han sido coincidencias en los criterios de clasificación, por lo tanto no sé en realidad cuál utilizado. Luego tiene otro error, aciertos, aparentemente ya descubre. Bueno, el cuarto acierto también es por coincidencia. Luego tiene 3 aciertos al hilo y un error de mantenimiento porque cambia la clasificación a una clasificación que desconozco. Y bueno, luego tiene otro acierto, acierto, error. Y bueno, vuelve a tener, ahora ya cambié a número, ¿sí? A partir del 30 ya tuve el cambio al criterio de número. Tiene un acierto, ¿sí? Vuelve a tener error. Aquí vuelve a tener error y una perseveración diferida porque ha repetido el mismo error que ya había cometido anteriormente. Aquí vuelve a tener otra perseveración diferida, otra perseveración. Aquí ya no sería perseveración diferida, sino sería perseveración. Segundo acierto. Y así nos vamos. Como pueden ver, esta es la forma de hacer el registro en el protocolo. Tiene muchos errores, perseveraciones diferidas y hago la suma aquí. Entonces él tiene un total de 30 aciertos, 6 perseveraciones diferidas. Evidentemente, para hacer el registro final, pues solamente sumo de todo el global de la aplicación. 17 errores, que son únicamente los errores marcados con E. Tiene un error de mantenimiento, como recordamos por aquí fue. Tiene 10 perseveraciones, bastantes perseveraciones. Y el tiempo que fue de 8 minutos con 20 segundos, que es un total de 500 segundos. Entonces esta es ya la prueba de clasificación de cartas. Muy bien, ahora llegamos a las clasificaciones semánticas. Registramos para esto, en las clasificaciones semánticas, registramos todas las categorías que el paciente me ha proporcionado
y registramos los animales que están incluidas en cada una de las categorías. Él, de las 12 grupos de categorías que pudo darme, solamente me dio 5 y ya no pudo avanzar. Y bueno, ¿qué es lo que hago en el protocolo? Tengo aquí ya registrado y ahora fíjense lo que vamos a hacer por acá. Registramos, para eso tenemos que considerar 3 tipos de categorías. Las categorías que son funcionales, concretas, funcionales y abstractas. En el manual dice que las concretas son aquellas que describen características perceptuales o físicas de los animales, como por ejemplo que me diga que tienen 4 patas, que son animales grandes, son animales pequeños, etc. Concretas, solamente características que se pueden ver o que sean físicas. Categorías funcionales tienen que ver con, con propiedades activas de los animales, como por ejemplo que son peligrosos, son rápidos, muerden, viven en algún lugar en particular. Y las categorías abstractas se refiere a aquellas en las que definen propiedades semántico-abstractas de los animales, como por ejemplo que son mamíferos, que son domésticos, que son marinos, etc. Y bueno, en este caso el paciente me dijo categorías de agua, de tierra, de aire, de la arena y del bosque, es decir, las 5 categorías que me dio fueron categorías abstractas. Entonces, eso es lo que voy a registrar por acá. Entonces, si se dan cuenta, únicamente he utilizado la lista en las categorías abstractas porque no me dijo categorías ni concretas ni funcionales. Entonces, registro. ¿Qué es lo que registro aquí? El número de animales que me dio. Entonces, en la primera me dijo 9, en la segunda me dijo 13, en la tercera me dijo 7, luego 7 y luego 3. Entonces, eso es lo que registro en estas líneas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? El número de categorías concretas que me dio 0, no me dio categorías concretas. Ahora, en el manual dice que estas categorías se multiplican por 1, las concretas, las funcionales por 2 y las abstractas por 3. Entonces, él me dio solo categorías abstractas, así es que 5 abstractas, así que eso lo multiplico por 3 y es lo que voy a sumar al puntaje total. ¿Ok? Entonces, 3 por 5, 15, ¿vale? Ese es mi puntaje total. Ahora, si él me hubiera dado, por ejemplo, una concreta, una abstracta y 3 una concreta, una funcional y 3 abstractas, sería entonces 1 por 1, 1, 1 por 2, 2 y 3 por 3, 3 por 3, 9, 9, 10, 11, 12. 12 sería el puntaje total. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo sacamos el promedio de animales? Bueno, nos vamos a contabilizar el total de animales que me dio, que fueron 39 animales, y esa cantidad la divido entre el número de categorías que me dio, que fueron 5. 5 en total, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el total de animales entre el número de categorías que me dio y me da 7.8 y ese es el promedio de animales. El total de categorías que me dio fueron, ya lo dije, 5. El promedio total de animales fue 7.8 y la puntuación total de 15. Bien, mostramos ahora la prueba de efecto Stroop forma A. Y bueno, como pueden ver, he registrado en el protocolo los aciertos con una palomita y con una X los errores que ha dicho el paciente. Esta es muy rápida, se suspende a los 5 minutos. Y bueno, en este caso el paciente tuvo 77 aciertos de un máximo de 84 en un tiempo de 3 minutos, se hizo bastante tiempo, y que es un total de 181 segundos. 6 errores tipo Stroop. Los errores tipo Stroop son aquellos en los que se dice la palabra subrayada en lugar del color. Y los errores no Stroop son cuando leyó incorrectamente la palabra no subrayada. Así es que contabilizamos y quedamos. Para la prueba de fluidez verbal, bueno, ahí tenemos, el paciente solo pudo decirme 6 verbos, entonces no tuvo intrusiones. Recuerden que las intrusiones son las que no sean verbos, ¿ok? Que son solo adjetivos o sustantivos. No tuvo perseveraciones o palabras repetidas, verbos repetidos, y solo 6 aciertos. Registro, y de esta manera tengo las 2 pruebas siguientes. Pasamos ahora al juego de cartas. Como pueden darse cuenta, es una prueba que ya he mencionado, que se registra la tarjeta de puntos que el paciente ha seleccionado. Aquí eligió primero la tarjeta 4, o sea, suma 4 puntos, luego 3, 5,
2, 1, 3. Y recuerden que en la fila de C, que es la fila de castigo, voy a poner un punto en aquellas selecciones que el paciente haga y que incluya una tarjeta de castigo, ¿sí? Acuérdense también, esto es importante, que cada una de los de las tarjetas que selecciona el paciente corresponde a un castigo. Las tarjetas del número 1, los castigos que nos dan son de -2, las del número 2 son de -3, del número 3 son de -5, del número 4 son de -8 y del número 5 son de -12. Y bueno, entonces hago el registro. Aquí el paciente completó los 5 minutos máximo hasta aquí, así que ya no continúe la prueba. ¿Y qué es lo que hago? Fíjense bien, para hacer la calificación registro el número de cartas que eligió con el número 1. Entonces aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartas del número 1 y lo registro aquí. ¿Cuántas cartas del número 2 eligió? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartas del número 2 y así lo hago con cada una. 10 del número 3, 10 del número 4 y 9 del número 5. ¿Ok? Ahora, lo único que hago es pues multiplicarlo. Evidentemente estas valen 1, así que se queda en 1. Las del 2 valen pues 2, así que lo multiplico y ya tengo 9, 20, 30, 40 y 45 puntos. Acuérdense que estos son puntos. Esto hace que el paciente tenga un total de 144 puntos en 48 tarjetas que tuvo, que sacó en total. ¿Ok? Esto ya quedó. Ahora, para la cuestión de los castigos, ¿cuántos castigos, cuántas tarjetas de castigo sacó del número 1? Vamos a revisar aquí arribita. Aquí tenemos del número 1, número 1, número 1. Aquí no hay. Ah, bueno, aquí está. Eligió la tarjeta de un punto y equivale a un castigo. Por lo tanto, aquí tiene una tarjeta de castigo del número 1 y nada más. Entonces aquí lo marco. De número 2, tarjetas de castigo del 2, tuvo por acá, dice que 2. Vamos a ver en dónde están. Aquí está, esta es una, ¿sí? Eligió el 2 y equivale a un castigo. Aquí, ¿dónde más? Aquí está la segunda, ¿ok? Y equivale a un castigo, aquí lo registro. Y así luego con cada una de ellas, ¿sí? Eligió 3 castigos del número 3, 5 castigos del 4 y 5 del número 5. Entonces acuérdense que lo que hago es multiplicar por el tipo de castigo. Entonces si eligió una del número 1, entonces lo multiplico por 2 y da 2. Eligió 2 del número 2, estas valen 3, así que multiplico 2 por 3, 6. Y así con cada una, y tiene un total de, ya multiplicados y sumados los castigos, tuvo un total de 123 puntos de castigo, de 16 tarjetas de castigo que eligió. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? El promedio total son los puntos menos los castigos, en este caso 144, que fue el puntaje final, menos 123, que fue el número de castigos que tuvo. Entonces su puntaje total es de 21. Y el porcentaje de cartas de riesgo dice, ¿cómo se saca? Bueno, pues la cantidad de las cartas que haya sacado del número 4, que es 10, más las del 5, que es 9, entre el total de cartas tomadas, que es 48 por 100. Entonces eso me da un total, o sea, 19 entre 48 por 100 me da un total de 39.5, y ese es el porcentaje de cartas de riesgo. Es decir, el paciente eligió casi 4 de cada 10 tarjetas que eligió fueron tarjetas de riesgo o tarjetas de castigo. Es decir, el paciente no pudo diferenciar. Generalmente se espera que el porcentaje de cartas de riesgo sea mucho menor, y eso pues cuando el paciente logra identificar que hay tarjetas que le pueden restar demasiados puntos. Él no pudo diferenciar. De hecho, aquí se puede ver que eligió muchos castigos. ¿Ok? Ahora recuerden por acá que se le pregunta también, y aquí lo registro. En este caso él dice que perdió, aunque podemos ver que ganó. ¿Ok? Tuvo 21 puntos, ganó, y esa es la forma de registrar el juego de cartas. Vamos ahora a la selección de refranes, y ahí tengo, el paciente ya seleccionó, solamente califico. En el manual están las respuestas correctas, por lo tanto sumo el total de aciertos, que debe ser máximo 5,
y el tiempo. Y eso es todo sobre la selección de refranes. Revisemos ahora la torre de Hanoi y bueno, como pueden ver, he registrado aquí los movimientos que el paciente ha dado y bueno, el tipo de movimientos, bueno, en torre de Hanoi de 3 discos hizo un total de 20 movimientos, tuvo 0 errores del tipo 1. Los errores de tipo 1 son aquellos en los que mueve más de un disco a la vez y los de tipo 2 son aquellos en los que coloca un disco más grande encima de uno más pequeño. Entonces él sí tuvo un error de este tipo y el total de errores, pues bueno, solamente sumo y es 1. El tiempo total que se demoró fue de 1 minuto 38, que son 98 segundos. Para la torre de Hanoi de 4 discos, él hizo bastantes movimientos, aquí los he registrado, 56 movimientos en total, no tuvo errores de tipo 1 ni de tipo 2 y registro, el tiempo que utilizó fue de 225 segundos y no tuvo errores. Esta es la forma en la que registro en el protocolo y califico. Ahora, para la prueba de metamemoria, bueno, hay que recordar que esta es una prueba que evalúa el proceso de metamemoria. Y bueno, el paciente dice al principio cuántas palabras de una lista de 9 palabras puede recordar. Él me dijo en primer ensayo, me dijo que podía recordar 6, lo registro en el protocolo, anoto el orden en el que me menciona las palabras y solamente pudo recordar 5, ¿ok? Tuvo errores. Y bueno, ¿cómo saco los errores? Lo que hago es resto. En realidad estos son los errores positivos. Lo que hago es restar de la predicción, que fue 6, menos el total de palabras que pudo recordar. Entonces, como fueron 5 palabras, entonces 6 menos 5 es igual a 1 y ese es el error que tiene el paciente. Aquí me dijo que podía recordar, en el segundo ensayo me dijo que podía recordar 7. Entonces, pero solamente recordó 4 porque tuvo 3 intrusiones. Entonces, de las 7 recordó 4 y lo registro aquí, el total, y el error es 7 menos 4, 3. Y así lo hago con cada uno de los ensayos, ¿ok? Aquí 6, me dijo que podía recordar 8, recordó 6, igual a 2. 9 menos 5, 4, 9 menos 8, 1. Y entonces lo que hago para sumar, aquí sumo cuántas intrusiones, aquí las he señalado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 intrusiones tuvo en total. Y bueno, los errores positivos, lo que hago es sumar todos los errores que tuvo el paciente, ya no importando el signo, ¿sí? Porque hay errores negativos que son cuando el paciente tuvo una diferencia entre la estimación o la predicción y el total de palabras. Por ejemplo, si él me hubiera dicho que podría recordar 6, pero recordó 7, entonces sería un error negativo, ¿ok? Un error negativo. Entonces, en este caso, él no tuvo errores negativos, así que sería 0. Tuvo 3 perseveraciones, que son palabras repetidas, y el total de errores, como he mencionado, es la suma de todos los errores positivos más los errores negativos, que en este caso no tuvo, así que el total de errores es 11. Pasamos ahora a la prueba de memoria de trabajo visoespacial. Y bueno, esta es una prueba bastante compleja. Como podemos ver, tiene 4 niveles. Y el manual nos da la siguiente indicación. Escuchen bien. Por cada lista de palabras se proporcionan 2 ensayos. Yo hago aquí el señalamiento, ensayo 1, ensayo 2. Hago el señalamiento en la lámina 1 de casa, pantalón, martillo y cinturón en el mismo orden, ¿ok? Si se señala la secuencia correcta en el primer ensayo, se pasa directamente al siguiente nivel, ¿ok? Si lo hizo correctamente, me paso al siguiente nivel, ya no tengo que aplicar. Aquí él no lo hizo en el primer ensayo, así que tuve que aplicar el segundo ensayo. Luego dice acá, el segundo ensayo, si el segundo ensayo se aplica únicamente en caso de cometer alguna falla al señalar las figuras en el primer ensayo, únicamente, ¿vale? Si ya está completado en el 1, ya no tengo que hacer el ensayo 2. Sin embargo, dice acá, si falla en señalar la secuencia correcta en los 2 ensayos, la prueba se termina. Entonces, en este caso, yo ya no avancé en los demás niveles porque el paciente tuvo fallos no pudo completar los 2 ensayos del nivel 1, por lo tanto, ya no tuve que aplicar los demás niveles, ¿ok?
Ahora, ¿tuvo sustituciones? Sí, tuvo sustituciones, ¿ok? Que las sustituciones son cuando señala una figura que no pertenece a la secuencia original, no tuvo perseveraciones y sí tuvo un error de orden en el primer ensayo, y eso es todo. Ahora, la secuencia máxima, bueno, la secuencia máxima se puntúa de la siguiente forma: el máximo de cuántas secuencias pudo lograr, o sea, cuántos niveles, pues en este caso solo uno, así que registro 1. ¿Cuántas sustituciones? Pues ya solamente con la primera aplicación, una sustitución y un error de orden, y ese es lo que registro en mi protocolo final. Finalmente tenemos la prueba de efecto Stroop forma B. Nuevamente registramos con una palomita aquellas que el paciente me ha dicho correctamente. Máximo de aciertos deberían ser 84, él tuvo 80 aciertos, se hizo también bastantito tiempo, 183 segundos. Tuvo 3 errores tipo Stroop, que son aquellos en las que no mencionó el color con el que está escrita la palabra en una columna en donde se le indicó que lo debería hacer. Y los errores no Stroop son aquellos en los que no leyó correctamente alguna palabra en una columna que debía leer. Recuerden que en estas, cada columna, una columna se lee, una columna se lee el color, o sea, se lee como está escrito y se lee el color. Y de esta manera lo registro en el protocolo. Pasamos ahora a la hoja de resumen del Banfe. Esto es con mucho detalle, ¿sí? Aquí ya tenemos los resultados completos, ¿sí? De cada una de las áreas: órbito medial, el área prefrontal anterior, el área dorsolateral, que es la suma de memoria de trabajo y funciones ejecutivas, y el total de las funciones ejecutivas y su puntuación normalizada y su diagnóstico, que en este caso salió con alteraciones severas en la mayoría de las áreas. Ahora, ¿cómo logro esto? Bueno, para esto tenemos que ser muy pacientes, porque lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a las tablas que están en nuestro manual, ¿ok? Las tablas que están en nuestro manual, y vamos a localizar a partir de, es el apéndice A, a partir donde dice puntuaciones codificadas. A partir de la página 39 vamos a localizar las, pues la lámina que corresponda, ¿ok? En este caso yo voy a utilizar, mi paciente tiene 22 años, por lo tanto yo voy a utilizar pues la tabla A6, no, la tabla A7. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene 22 años y esta tabla corresponde a las edades entre 16 y 30 y con una escolaridad de 10 a 12 años, ¿ok? Por lo tanto, esta es la tabla A7, que se encuentra en la página 46. Esa es la tabla que me corresponde utilizar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues como lo podemos ver, prácticamente vamos a localizar el puntaje para obtener la puntuación codificada. La puntuación codificada va del 1 hasta el 5, ¿ok? Del 1 hasta el 5. Y bueno, lo que vamos a hacer es, fíjense, yo registro en mi hoja de resumen en laberintos, por ejemplo, atravesar. Lo que tengo que hacer es irme hacia todo el registro, todo el protocolo, para poner todas las puntuaciones naturales, que pueden ser tanto de puntos como de segundos. Y bueno, por ejemplo, en laberintos atravesar, él tuvo 0, ¿ok? Entonces busco 0, laberintos atravesar 0 equivale a 5 puntos codificados. ¿Ya vieron? 0 equivale a 5 puntos codificados, y eso es lo que registro en mi protocolo. 0 puntos equivale a 5 codificados. ¿Ok? Vamos a hacer uno más. Juego de cartas, porcentaje de cartas de riesgo codificado. Él tuvo 39.5. Recordarán que fue el porcentaje de cartas de riesgo que el paciente obtuvo en la clasificación de cartas. En el juego de cartas, perdón. Entonces vamos a ver a cuánto equivale 39.5. Tenemos por acá, dice porcentaje de cartas de riesgo, 39.5, y aquí dice que 39.5 equivale, aquí está, el rango entre 39 y 43, equivale a puntuación codificada de 2. Entonces eso es lo que registro en mi protocolo, 2.
Y bueno, vamos a una más que es la de juego de cartas, puntuación total codificado. En este caso él tuvo 21 y vamos a ver a cuánto corresponde. 21, aquí está, puntuación total, prueba de juego que es la de juego de cartas, ¿no? Puntuación total, él tuvo, recuerden, 21 y vamos a ver, 21 corresponde a puntuación codificada de 2, ¿ok? De 2, ¿vale? Aquí tenemos, es el rango 20 a 23, equivale a 2. Y entonces en mi hoja de resumen coloco el número 2. Y así vamos buscando con cada una de las tareas. Efecto Stroop forma A, errores, tiempo, efecto Stroop forma A, aciertos. Cada una de ellas lo registramos tanto la puntuación natural como la puntuación codificada que encontraremos en las tablas del manual Banfed 3. Hay dos manuales, vamos a utilizar las del manual Banfed 3, que es exactamente el que tiene esta portada, la portada azul, que es la que estamos utilizando. Es este manual el que vamos a utilizar para registrar las puntuaciones codificadas, ¿ok? Y bueno, aquí nada más quisiera puntualizar que lo que hacemos entonces es que, fíjense, vamos a sacar el subtotal de cada área. Para el subtotal órbito medial, lo que vamos a hacer es sumar, ¿sí? Hasta aquí llega. El órbito medial sumo, entonces, solo las codificadas. 5, 2, 2, 1, 1. Aquí en la 77 que es... 77 que es Stroop forma A, aciertos. Aquí no hay puntuación codificada, así que sumo el 77, sumo el 1, 1, sumo el 80 porque esa no tiene codificada, lo vamos a reconocer porque está en negrita. Entonces sumo, repito, 5, 2, 2, 1, 1, 77, 1, 1, 80 y 3 y me da 173 de subtotal órbito medial. 173 subtotal órbito medial, y esa es la cantidad que registro aquí en la tablita en la parte de subtotal órbito medial, y es 173, ¿ok? Ahora, así hacemos lo mismo con todas las áreas. Por favor, hacemos las puntuaciones codificadas encontrándolas en las tablas. Una vez que tenemos nuestras puntuaciones naturales ya codificadas para todas las áreas, órbito medial, prefrontal anterior, torso lateral y la batería, tenemos las puntuaciones naturales. Acuérdense que la puntuación dorso lateral es la suma de la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas, que en este caso es 71 más 62, 71 más 62, por aquí está, no lo anoté. Entonces eso me da un total de 133, ¿ok? Entonces esa es la puntuación. Ya tengo entonces de puntuaciones naturales 173, 17.5, 133 y la suma de todo esto que me da 323.5. Ahora vamos a buscar a localizar las puntuaciones normalizadas. Eso lo vamos a encontrar en el apéndice B de nuestro manual que se llama puntuaciones totales normalizadas, apéndice B. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a localizar la edad, ¿ok? En este caso, recuerden que yo estoy utilizando la tabla de 16 a 30, que mi paciente tiene 22, pero estoy usando la de edades escolaridad 10 a 12. Así que yo voy a utilizar el apéndice B7, la tabla B7. Y entonces es muy fácil porque ya tenemos por acá, vamos a localizar el total órbito frontal. Tenemos que mi puntuación órbito frontal natural es de 173. Vamos a ver cuál es la equivalencia. 173, la equivalencia normalizada es 57. Podemos ver, 173 es 57 y esa es mi puntuación normalizada que registro en mi protocolo, ¿ok? Pasamos ahora a la de prefrontal anterior, tuvo 17.5 natural. Vamos a ver cuál es la equivalencia. Aquí está la equivalencia de 17. Aquí, por ejemplo, fue 17.5, así que vamos a considerar la más alta, que fue 18. Vamos a redondear a arriba.
18 y es 92, es la puntuación normalizada y eso es lo que registro en mi protocolo. 92. 133 el total dorso lateral, 133. Vamos a ver cuál es la equivalencia. 133, la equivalencia es de 58. ¿Ya vimos? 58 y eso es lo que registro en mi protocolo. Y el total de las funciones ejecutivas es de 323.5 natural. Vamos a ver cuál es. Sí, 323.5, considero el 324, que es un total de 50 puntos. Y eso es lo que tengo por acá. Ya tengo mis 4 puntuaciones normalizadas. Ahora, para poder obtener, vamos ya a el diagnóstico. El diagnóstico se encuentra nada más y nada menos que en nuestro manual, en la página 31 del Banfe 3. En la página 31 está esta tablita en la que tenemos las equivalencias diagnósticas. Dice que de 116 en adelante corresponde un diagnóstico normal alto, de 85 a 115 normal, de 70 a 84 alteración leve moderada y de 69 o menos alteración severa. Entonces mi paciente tuvo en la subtotal orbitomedial 57 puntos, que lo coloca en un diagnóstico de alteraciones severas. Tuvo una puntuación normalizada de 92 en el área prefrontal anterior, por lo tanto 92 equivale a un diagnóstico normal. Tuvo una puntuación de 58 en el dorsolateral, que también es una alteración severa. Y finalmente el total global de funciones ejecutivas tuvo 50, que también es una alteración severa. Y eso es lo que coloco en mi protocolo como diagnóstico de las áreas de las funciones ejecutivas. Ahora, finalmente nos toca jugar, nos toca explorar, crear hipótesis diagnósticas. Ustedes ya han elaborado una guía para realizar estas hipótesis a partir de las regiones de la corteza prefrontal, así es que nos toca jugar, nos toca añadir, nos toca hacer hipótesis que estén relacionadas con las tareas que evalúa cada una de las pruebas del Banfe 3. Pues bueno, gracias por su atención. Si es necesario regresarnos, pausar, reproducir de nuevo, hagámoslo, todo con la intención de poder tener los puntajes y las calificaciones correctas. Nos vemos pronto. Hasta luego.